El equipo fiscal, y aquí entramos ya al detalle, estará dirigido por la fiscal Marena Mendoza, que nació directamente designada para este cargo por la fiscal Patricia Benavides, que es la fiscal de la Nación, como ustedes saben. La señora fiscal Marena Mendoza es una persona que no tiene ningún vínculo y no ha estado siquiera próxima a los mínimos que se requieren en especialidad para casos tan complejos como casos de derechos humanos. El periodista Gletser Tuesta reveló que quieren transgiversar lo sucedido en las masacres, esto luego de que crearon un equipo especial de fiscales para investigar las muertes producidas durante las protestas en contra de la dictadora Dina Boluarte, equipo que será dirigido por la fiscal Marina Mendoza, que fue puesta en ese cargo nada más y nada menos que por Patricia Benavides. Esto a pesar de que dicha fiscal no tiene ninguna experiencia en casos de este tipo, pues proviene de una fiscalía civil encargada de bienes y derechos de matrimonio y familias, por lo que no es lo que necesitan los familiares de todos los asesinados en las marchas, pues este equipo buscaría traer todos los casos a Lima, evitando así que los familiares de las víctimas que murieron luchando por nuestro país puedan hacer un seguimiento de las investigaciones porque no podrán venir a la capital frecuentemente. Hay que tener muchísimo cuidado con las movidas que se están produciendo en torno a las investigaciones que ojalá con algo de independencia debiera seguir el Ministerio Público en torno a los 50 ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente fueron brutalmente asesinadas, presuntamente asesinadas por algunos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, ahí donde se produjeron protestas por un lado y una represión injustificada, sobre todo en el momento en el que muchas de ellas fueron lamentablemente disparadas y balas que salieron de armas oficiales terminaron con la vida de estas personas. La víctima número 50 se ha contabilizado el fin de semana y esto todavía está, por cierto, impune y puede seguir esa ruta a propósito de las decisiones que la fiscal de la Nación acaba de tomar, que lejos de garantizar tranquilidad, sosiego y algo de esperanza y expectativa en los familiares de que va a estar en buenas manos o van a estar en buenas manos estas investigaciones, más bien llaman a la duda, sino a la sospecha. Y voy a decirlo muy concretamente por qué. En primer lugar, hay que hacer notar que han creado un equipo especial de fiscales para investigar las muertes durante la protesta. ¿No? Ayer Carlos Rivera, a través de un tuit, nos hizo saber lo que se había publicado en el diario El Peruano. Cualquier persona que de pronto no está directamente vinculada o no conoce los detalles y no conoce el funcionamiento del sistema, tanto fiscal como judicial en materia de derechos humanos, podría entender que esto, además de lógico, es razonable y puede ser muy importante para agilizar las investigaciones. Pero si es que abrimos la toma, por favor, para poderlo desde ahí comentar, si es posible, ahí está, ¿no? La Fiscalía de la Nación crea equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales entre diciembre del 22 y enero del 23. Es decir, las masacres que se produjeron en Ayacucho, en Puno, en Andahuaylas, en el Cusco y en Lima. El equipo fiscal, y aquí entramos ya al detalle, estará dirigido por la fiscal Marena Mendoza, que nació directamente designada para este cargo por la fiscal Patricia Benavides, que es la fiscal de la Nación, como ustedes saben. La señora fiscal Marena Mendoza es una persona que no tiene ningún vínculo y no ha estado siquiera próxima a los mínimos que se requieren en especialidad para casos tan complejos como casos de derechos humanos. Ha estado abocada a otras tareas que están relacionadas con temas vinculados a derecho civil, a derecho de familia, muy importantes, muy relevantes en un país como el nuestro, pero no tiene ninguna experiencia. Darle
a ella la posibilidad de que lidere este equipo, ya es un asunto que llama muchísimo la atención. Jackie Fox, la periodista, colega periodista, que hace un trabajo muy importante, contextualizó un poco esta información de cara no solo a lo que las víctimas requieren, sino lo que los abogados de los familiares han venido sosteniendo de manera sistemática. Los cambios en las fiscalías de derechos humanos, que no son, digamos, los únicos, lo que se están produciendo ahora y estamos comentando, sino ya antes se desbarató el sistema de derechos humanos, diferenciando o partiendo el sistema en fiscalías de derechos humanos y fiscalías de lucha contra el terrorismo. Y aquí lo había anunciado lo había mencionado de manera reiterada, fortaleciendo más la de terrorismo, bajo la clara idea de la persecución, por cierto, a quienes están protestando, siguiendo la lógica del gobierno en su narrativa de decir que son los vándalos delincuentes vinculados al terrorismo los que generaron un ambiente de zozobra, por lo que se vieron obligados a actuar de la manera como ha actuado. Y eso ha sido secundado y validado por el Ministerio Público al fortalecer estas fiscalías en desmedro o en contra de lo que podría haber sido más bien el generarle mejores condiciones a las de derechos humanos para que desde ahí se puedan trabajar estos casos que implican no solo la identificación de quién gatilló y disparó y mató a el ciudadano que estaba protestando, sino toda la cadena de mando que generó o que generaron esas condiciones en las que puede eventualmente estar inmersa también las autoridades políticas hasta la propia presidenta de la República. Entonces, ese no es un asunto menor. Ahí es donde tenían que haberse fortalecido y focalizado los esfuerzos. El equipo estará dirigido, y aquí está lo que yo mencionaba, por una fiscal sin experiencia en investigación de derechos humanos, procedía de una fiscalía civil referida a bienes y derechos patrimonios o familia, ¿no? Esto es lo que ayer se ha podido conocer. Y quien estaba a cargo de las fiscalías de derechos humanos y terrorismo era el fiscal Valdivia, que era un fiscal que ya tenía años en esta tarea, se había especializado en esta materia y gozaba, diría yo, de cierto prestigio y una presencia aceptable en todos los casos a los que se había abocado previamente antes de que lo removieran del cargo, para poner a una fiscal que digo, esto no es una cuestión, un cuestionamiento en términos personales, la señora debe ser un excelente fiscal, pero en las materias que conoce, porque en temas de derechos humanos sí pesa el conocimiento y la experiencia que pueda tener, porque son casos, por cierto, muy complejos. Pero no solo se ha tomado la decisión de armar este equipo, poniendo a una fiscal a la cabeza que no tiene experiencia, sino también que se está apuntando a que el Ministerio Público, organizado de la manera como se está organizando, con un equipo especial que va a estar centralmente en Lima, puedan traerse todos los casos a Lima, dejando de lado lo que han sido avances significativos en algunas regiones y sobre todo dejando en altos niveles de indefensión a los familiares de las víctimas que no van a poder trasladarse de manera permanente aquí a la capital de la República para participar en las diligencias y estar atentos a las acciones que así se produzcan sobre estas investigaciones de casos, por supuesto, tan evidentes, tan hasta flagrantes, diría yo, porque se aprecia cómo se produjeron en videos que han sido entregados ya al propio Ministerio Público, pero complejo también para poder estimar debidamente la cadena de mando y quienes tuvieron la posibilidad de evitar que eso siga pasando y no hicieron absolutamente nada para que eso se detuviera. Entonces, esos dos temas son temas que no solo llaman la atención, sino son tremendamente perjudiciales para el desenvolvimiento natural de unos casos que deben tener en cuenta otras consideraciones. Habida cuenta también que, por ejemplo, en las zonas donde se produjeron estas masacres, hay ciudadanos y ciudadanas que no hablan el español como lengua materna, tienen dificultades para comunicarse en castellano y ahora van a tener que venir a Lima permanentemente, no solo con lo que eso puede significar, y son personas muy modestas que viven en una tremenda precariedad y que además han matado a sus familiares, que eran en algunos casos
los soportes principales de la manutención de sus familiares, que los que se han quedado son niños o adultos mayores que están en una situación muy complicada también. Y a mí me ha tocado, por lo menos en Ayacucho, conversar largo con ellos y sobre todo escuchar sus testimonios, y la verdad es terrible lo que por estos días les está pasando. Entonces estas decisiones tienen que ser explicadas debidamente y, por cierto, no nacen vigorosas y no nacen generando confianza, sino más bien alta desconfianza, porque el control va a estar del manejo de estas fiscalías muy próximo a la fiscal de la nación o su entorno, que han dado muestras ya, desde mi modesto punto de vista, hasta ahora, que tan interesados en hacer estos hechos no están, ¿no? Vamos a ver si ahora que han decidido armar un equipo especial para estos casos, se le brinda de toda la logística que necesitan, se le pone más fiscales, en fin, como hicieron con el equipo especial para luchar contra la corrupción en el poder, que ahí, como ustedes saben, hicieron y movieron cielo y tierra para sostener una dinámica que han tratado hasta ahora mantener para conseguir los objetivos que se habían trazado. En derechos humanos es difícil materializar investigaciones si no se tienen, por ejemplo, peritos, gente especializada en esta materia, porque no son casos comunes, ¿no? La fiscal Mariana Mendoza ha sido puesta a la cabeza del equipo especial de fiscales que investigarán las masacres producidas en Ayacucho, Cusco y Puno durante las marchas en contra del gobierno usurpador de Dina la Asesina, la misma que no tiene experiencia alguna, pero que llegó a ese cargo porque la fiscal Patricia Benavides necesitaba un títere que le ayude a tergiversar lo sucedido en las marchas, de tal manera que se refuerce la teoría de que los que protestaron contra el gobierno de la genocida Boluarte son vándalos y delincuentes vinculados al terrorismo, que no la quieren en el poder y que buscaban perjudicar la imagen de la presidenta tirana. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones del periodista Glaser Tuesta? ¿Crees que este equipo de fiscales logrará ocultar la verdad tras las masacres ocurridas en Cusco, Puno y Ayacucho? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.